Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 1 de octubre del 2017. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 1 de octubre del 2017. Este domingo, en la primera lectura, Dios a través del profeta Ezequiel, nos invita a dejar de criticar la justicia de Dios, haciéndonos responsables de nuestro obrar y de nuestro actuar. En la segunda lectura, San Pablo nos invita a unirnos en un mismo espíritu, y a tener una misma manera de pensar, un mismo amor, una misma aspiración y una sola alma, para formar un solo cuerpo con Cristo Jesús nuestro Señor. En el Evangelio, San Mateo, nos habla del llamado de Dios, a todos los que a través del bautismo pasamos a ser hijos de Dios, para trabajar en su viña, y nos indica cómo Dios espera de nosotros no solo una respuesta de palabra, sino de obra. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Ezequiel.
El capítulo 18 del profeta Ezequiel ha sido llamado con razón el capítulo de la responsabilidad personal o de la retribución personal. No basta haber sido bueno y justo alguna vez, y sentir que porque he sido bueno mucho tiempo, puedo darme el lujo de pecar. Tú eres responsable de tu presente, y es como te encuentres en este momento de tu vida, que vendrá tu salvación o tu condenación. Por lo tanto, aquí hablamos de la perseverancia. Si ya eres una persona buena y justa, ya no des marcha atrás, ya encontraste el camino de la salvación, sigue caminando por él sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. El profeta Ezequiel se levanta, nos dice claramente: cada uno sufrirá la muerte por su propio pecado. Es decir, la responsabilidad es personal y cada uno responderá de sus propios actos. Y ya basta de culpar a Dios de las consecuencias de nuestro pecado. Cuentan de dos hombres que estaban comiendo un rico sirlón, en uno de los restaurantes más prestigiosos de Londres. La mesa de estos hombres daba a un ventanal a través del cual se veía el exterior. Un muchachito hambriento, desarrapado, sin zapatos, se paró en el ventanal y desde ahí, contemplaba con la boca abierta, a los hombres saborear su rico platillo. Era tan insistente la mirada del niño, que los hombres voltearon a verlo. Y uno de ellos exclamó: a ver si existe Dios, que hace por estos niños pobres, desarrapados, y muertos de hambre. No, que Dios es misericordioso, bueno, generoso. Dime qué hace Dios. En eso, se oyó una voz que retumbó en todo el restaurante que decía: te hice a ti, con inteligencia, dinero y bienestar, para que lo compartieras con la gente pobre, y le dieras de comer a este niño, pero como tú te has dedicado a atesorar todos los bienes que yo te he dado, por eso existen niños muriéndose de hambre. No me culpes a mí de tu pecado de omisión. El mal de la humanidad, no es culpa de Dios, es culpa del pecado del hombre, de la indolencia, del egoísmo, de la falta de amor y generosidad. Cada uno será premiado o castigado por sus propias obras. En consecuencia, es necesario que orientemos nuestras vidas hacia Dios con amor y nos arrepintamos de nuestros pecados y dejemos de seguir culpando a Dios de nuestros males, que son producto de nuestro pecado, de nuestro proceder injusto. Recuerda que Adán y Eva, por eso perdieron el paraíso, porque cuando Dios les preguntó por qué habían comido del fruto prohibido, Adán le echó la culpa a Eva, y Eva a la serpiente y la serpiente a Dios. Si Adán y Eva, al igual que el hijo pródigo de la parábola, hubieran asumido la responsabilidad de su falta y hubieran pedido perdón, nunca hubieran perdido el paraíso. Desgraciadamente Adán y Eva siguen teniendo muchos seguidores, que, por no asumir su responsabilidad, siguen perdiendo el paraíso. Recuerda, nada sucede en tu vida, más que lo que tú permites o lo que tú provocas. Tú eres el único responsable de tus buenas o malas decisiones. Recordemos que ni la salvación, ni la condenación, son obligatorias. Son voluntarias, para el que quiera. Por lo tanto, si yo a través del pecado, le entrego al diablo mi vida para que la administre, no tengo por qué culpar a Dios y hacerlo responsable del mal en mi vida y en la de los que me rodean. En cambio, si yo me arrepiento y le entrego a Dios mi vida para que la administre, voy a descubrir la grandeza del amor de Dios, y me voy a dar cuenta de las maravillas que hace Dios con aquellos que le aman. Dios nos dio un gran don. El de la libertad para decidir. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde quieres estar mañana, y si no, empieza a realizar los cambios necesarios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro del Eclesiástico capítulo 15, versículo 11 al 13. No digas: Dios me hizo pecar. Porque él no hace lo que odia. No digas: me hizo cometer un error. Porque no necesita Dios a un pecador. El Señor detesta el mal y de igual modo lo detestan los que temen al Señor. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Es muy curioso, el soberbio, no se conforma con hacer el mal, sino que aparte busca siempre culpables. Siempre anda buscando a quien usar de papel del baño, para embarrar su popo. Es imposible que una persona soberbia llegue a hacerse responsable de sus actos y reconozca que tuvo la culpa. Pero, si echarle la culpa a los demás denota cobardía, mediocridad y soberbia, echarle la culpa al ser más perfecto, al ser más bueno que existe en el mundo, o sea a Dios, no tiene nombre. Dios jamás hará nada que afecte al hombre, Dios es perfectamente bueno, no puede tener ni siquiera un pensamiento malo. ¿Cómo puede ser entonces, que Dios sea culpable de mi pecado? ¡Qué cobardía, qué infamia, qué calumnia más grande! Decir, Dios me hizo pecar, Dios quiso que pecara. Es importante que los seres humanos, si queremos salvarnos, nos hagamos responsable de las consecuencias de nuestras elecciones y de nuestros actos, y dejemos de andar culpando a Dios y a los demás de nuestras malas decisiones, o de nuestra falta de decisión. Cuentan que en una ocasión un hombre regresó a su pueblo después de muchos años de ausencia y fue a visitar a su mejor amigo de la infancia. Este lo esperaba con algo de impaciencia y al verlo venir por el camino abrió la puerta de su casa y salió a darle el abrazo de bienvenida. En ese momento notó que tenía vendadas ambas orejas. Sorprendido, no supo qué decir, pues de niño se había destacado por ser el más bravo de la palomilla, de no perder nunca una discusión y de ser el que sabía más palabrotas. Medio turbado, le dijo: «Qué gusto verte. No te encuentro muy bien después de tanto tiempo. Dime qué pasó». «Pues me sucedió lo siguiente», contestó el viajero. «Estaba yo desarrugando una camisa con la plancha de vapor a las 7 de la mañana y a un estúpido se le ocurrió llamarme por teléfono. Al contestar la llamada me puse la plancha y bueno, ya ves». «Ya entiendo», contestó el amigo. «Eso explica la quemadura en una oreja. ¿Y la otra?». «Ah», añadió contrariado, «es que al muy menso, zonzo e inconsciente, se le ocurrió llamarme nuevamente por teléfono y volví a ponerme la plancha y ya ves». Lamentablemente, no se aceptan con facilidad los errores y casi siempre se busca a quien culpar de las cosas que nos suceden. Se quiere tener la razón por encima de lo que sea. El creerse perfecto, el no darse cuenta de los propios errores, conduce a un río de conflictos con los que nos rodean, provocando que la navegación por él sea muy difícil. Existe gente que se la pasa la vida encontrando culpables para sus males. La causa puede ser que si la persona aceptara que está equivocada caería en el vacío de no ser nadie y por ello trata de mantener la idea de que es algo y puede razonar de la siguiente manera equivocada: si tengo la razón soy alguien y nadie podrá lastimarme. Desgraciadamente por andar cuidando que nadie lo lastime, termina lastimándose él mismo, al no aceptar sus errores no pudiendo producir en él los cambios necesarios para ser feliz y salvarse y termina siendo una persona mediocre, cobarde y tibia. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado y probado: de Dios me viene esta prueba o esta tentación. Porque Dios no anda tramando el mal, ni tampoco tienta a nadie. En realidad, cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastran y seducen. En el seno del deseo comienza el pecado y toma cuerpo, y el pecado una vez consumado engendra la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si uno se acerca demasiado a la lumbre, lo lógico es que salga quemado. Y aquí la culpa no es más que de aquel que irresponsablemente se acercó a la lumbre. En el mundo, existen muchas personas con una soberbia muy peculiar. Personas que creen que aunque se acerquen demasiado a la tentación, no les va a pasar nada. Yo creo que la gran mentira con la que el diablo lleva al ser humano a la condenación en esta época, es cuando le lleva a decir: a mí no me va a pasar. Cuando las personas que nos aman, nos advierten:
Mira, no hagas esto o aquello, no vayas a tal o cual lugar, no salgas a tales horas, no te drogues, no te alcoholices, no veas pornografía, etc., porque te puede pasar algo muy malo. Fumar causa cáncer. La tonta respuesta del prepotente es: a mí no me va a pasar. ¿Quién eres tú, para que no te pase? Lo grave es dejar que el mal entre en la vida de un ser humano, de cualquier forma, ya sea a través de malos pensamientos, deseos, internet, los medios de comunicación, porque después, lo difícil es pararlo y sacarlo. El mal, cuando entra en el hombre, se apodera de él y le lleva a hacer el mal que no quiere, en lugar del bien que quiere, hasta destruirlo, aniquilarlo, matarlo y condenarlo. El mal hace del hombre, un esclavo del pecado y de la muerte. Es mejor con humildad decir a mí me puede pasar y retirarse sabiamente de la tentación. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. El pecado paga un salario, y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es pecado? Decirle a Dios no. No quiero tu amor, no quiero tu salvación, no quiero tu paz, y decirle al diablo sí. Si quiero el infierno, si quiero la condenación, si quiero la muerte. El hombre, como he venido diciendo, tiene un poder enorme otorgado por Dios. El de elegir, el de decidir, entre el pecado y la gracia. Si el hombre, libre y voluntariamente, elige el pecado, ¿por qué culpa a Dios de su mal? El pecado tiene un salario, la muerte. ¿Por qué, cuando viene a pagarme el diablo por mis pecados, no quiero recibir el salario correspondiente? Y culpo a Dios. ¿Qué tiene que ver Dios con todo esto? En cambio, el que elige la gracia, y decide decirle no al pecado, recibe la vida eterna, que es el don de Dios. De esto Dios sí es responsable. Dios es responsable, únicamente de todo lo bueno, pleno y maravilloso, que existe en tu vida y en el mundo. Dios solo es responsable de amar al hombre hasta el punto de enviar a su propio Hijo para salvarnos. Así es que dejemos de culpar a Dios de las consecuencias de nuestro pecado, y arrepintámonos, dejemos de hacer el mal y empecemos a obrar bien en todas las áreas de nuestra vida, y entonces sí, el Espíritu de Dios se hará responsable de santificarnos y salvarnos. Audio reflexión de la segunda lectura. Libro de Filipenses. En esta segunda lectura, nos invita el Señor, una vez que nos hemos arrepentido y convertido, a unirnos a nuestra iglesia, en un mismo espíritu, en un mismo amor, en una misma manera de pensar y en una sola alma. Dice por ahí un dicho que, la unión hace la fuerza. Y esto es muy real. Normalmente, los rateros tienen común unión con rateros. Las prostitutas tienen común unión con prostitutas. Los exitosos tienen común unión con exitosos. Los santos tienen común unión con santos. Imagínate que yo quiero ser exitoso, y me junto con un grupo de fracasados, que terminaré siendo, lógicamente, un fracasado. No se puede querer ser abogado, estudiando en la facultad de ingeniería. En pocas palabras, dice por ahí un dicho: dime con quién andas, y te diré quién eres, o quién terminarás siendo. Si nosotros, al arrepentirnos y convertirnos, no cambiamos de ambiente, de amistades, vamos a volver tarde o temprano a lo mismo. Es importante que nos unamos a la gente que cree, piensa y vive de acuerdo a la voluntad de Dios, para que podamos resistir la prueba y la tentación y podamos aprender a ser obedientes, hasta su última consecuencia. Como Cristo, que fue obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Por eso Dios lo engrandeció. Y le dio un nombre que está sobre todo otro nombre. Lo que hizo grande a Cristo Jesús, no fue tanto que fuera Hijo de Dios, sino que fue obediente. En esta carta a los Filipenses se indica claramente la perfecta divinidad y la perfecta humanidad de Cristo.
Pues bien, él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. En esta segunda lectura no se habla de los discursos de Jesús, de sus enseñanzas, sino de sus obras. Se despojó, tomó la condición de esclavo, se sometió incluso a la muerte. Él nos enseña el camino que debe seguir el cristiano. El camino de la obediencia a los planes divinos, el camino de la humildad, el camino del cumplimiento de la voluntad de Dios en las obras, no solo en las palabras. Aquí admiramos el poder de Cristo. Un poder muy distinto del humano que desea imponer y hacer la propia voluntad. El poder de Cristo es el poder de la obediencia al Padre, es el poder del amor y de la verdad, es el poder del que sirve y da la vida por los amigos. ¿Quieres que Dios nos engrandezca, como lo hizo con Abraham, Moisés, Elías? Pues tenemos que llegar a ser obedientes como ellos lo fueron. Esta es la primera y la más grande señal de humildad. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 1, versículo 10. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Divide y vencerás es una de las armas más usada por el diablo para destruir la obra de Dios. La división solo entra en un grupo, cuando entra la soberbia en alguno de sus integrantes, cuando una o varias personas quieren hacer las cosas a su manera y no quieren obedecer al pastor, debido a que el ego les lleva a padecer el complejo de mini Dios y en su soberbia llegan a creer que su forma de pensar, de hablar, de sentir, de ver y hacer las cosas, es la única, la total, la perfecta, y critican, calumnian al pastor, porque no piensa, no habla y no hace las cosas como ellos quieren. Meten cizaña en los grupos dividiéndolos, desbaratándolos, son instrumentos de Satanás, que destruyen la obra de Dios y ponen en entredicho la elección de Dios de sus pastores, se convierten en jueces de Dios y de los pastores puestos por él. La división entra, cuando entra la desobediencia, la envidia, el egoísmo, la soberbia. Cuando todos los integrantes del grupo, no tienen un mismo sentir, un mismo pensar. En cambio, la humildad, es la que hace que un grupo se mantenga unido. Porque las personas humildes son obedientes, y siempre consideran a los demás como superiores a sí mismos y no buscan su propio interés, sino el de Dios y por ende el del prójimo. El soberbio, siempre es negativo frente a los logros de los demás, siempre desvalora, minimiza, subestima y señala las cosas negativas de los demás. En cambio, el humilde, siempre es positivo frente al logro de los demás, siempre estimula, motiva, apoya, a los que están a su lado ayudándoles a lograr sus objetivos. El humilde obedece a los pastores puestos por Dios, los apoya, no los ataca y los quiere destruir. Era una vez una competencia de sapos. El objetivo era llegar a lo alto de una gran torre. Había en el lugar una gran multitud. Mucha gente para vibrar y gritar por ellos. Comenzó la competencia. Pero como la multitud era gente negativa, que no creían que pudieran alcanzar la cima de aquella torre, lo que más se escuchaba era: ¡qué pena! Esos sapos no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Los sapitos comenzaron a desistir. Pero había uno que persistía y continuaba subiendo en busca de la cima. La multitud continuaba gritando: ¡qué pena! Ustedes no lo van a conseguir. Y los sapitos estaban dándose por vencidos, salvo por aquel sapito que seguía y seguía tranquilo y ahora cada vez más con más fuerza. Ya llegando el final de la competición todos desistieron, menos ese sapito que curiosamente, en contra de todos, seguía y pudo llegar a la cima con todo su esfuerzo. Los otros querían saber qué le había pasado. Un sapito le fue a preguntar cómo es que él había conseguido concluir la prueba, y descubrieron que era sordo. No permitas que personas con pésimos hábitos de ser negativos, personas soberbias, cizañosas, derrumben las mejores y más sabias esperanzas de tu corazón.
Recuerda siempre el poder que tienen las palabras que escuchas o veas. Por lo tanto, ocúpate siempre de acercarte a gente positiva y así podrás llegar a ser positivo. Ocúpate por acercarte a gente entregada, auténtica, que se mantiene firme en su fe y en su seguimiento a Dios. Y mantente sordo ante los ataques de los seguidores de Satanás con sus críticas, chismes, intrigas, calumnias con las que el diablo quiere desanimarte y sacarte del camino, y escucha solo la voz de Dios y llegarás a tu meta, que es el cielo y la vida eterna. Que nunca te importe lo que digan los demás de ti, que lo único que te importe es lo que Dios dice de ti. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Juan capítulo 17, versículo 21. Que todos sean uno, como tu Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El ideal de Cristo es que todos lleguemos a ser uno, como Cristo, el Padre y el Espíritu son uno. Dios es trino y uno. Son tres personas unidas en un amor tan perfecto y tan único, que forman un solo Dios. Nosotros, si queremos salvarnos, tenemos que llegar a ser una unidad con Dios. Tenemos que dejarnos diluir, como el azúcar en el agua, hasta llegar a decir como Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Tenemos que llegar a integrarnos, en un mismo cuerpo, cuya cabeza es Cristo Jesús. Existe una leyenda azteca, que cuenta que cuando el Dios bueno hizo a la humanidad, representada en un hombre azteca, llegó el Dios malo, tomó al hombre que representaba a la humanidad, y lo desmembró, le arrancó todas las partes de cuerpo y la dispersó por todo el universo, dejando solo la cabeza intacta, para que viera la cabeza, cómo se iba muriendo poco a poco cada parte de su cuerpo. Desde entonces la cabeza anda buscando a todas las partes de su cuerpo, para reintegrarlas y salvarlas. Porque si las partes del cuerpo no llegan a ser encontradas por la cabeza, morirán irremediablemente, sin entender nunca, para qué fueron creadas y el sentido que tenía su existencia. Bueno, pues la cabeza de nuestro cuerpo es Cristo, y solo unidos a Cristo vamos a encontrar el sentido de nuestra vida, solo unidos a Cristo, teniendo un mismo espíritu, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma, vamos a alcanzar la salvación, no solo de nosotros mismos, sino de todos aquellos que nos rodean. Si no nos unimos a Cristo en un mismo espíritu, no vamos a encontrar el sentido de nuestra vida y jamás vamos a entender para qué fuimos creados. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo, y es uno, aunque las distintas partes no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que hace a todas las partes formar un cuerpo, es el sometimiento, la obediencia perfecta que tienen todas las partes del cuerpo a la cabeza. Lo que hace que todos nosotros formemos un solo cuerpo en Cristo Jesús, es la obediencia, el sometimiento que tengamos a la cabeza puesta por Dios, que es Cristo Jesús, ante el cual toda rodilla se dobla, en el cielo y en la tierra. Dios le dio a Jesús un nombre, que está sobre todo, otro nombre. Recuerda que eres parte del cuerpo de Cristo, no del cuerpo del diablo. Trata de poner un brazo tuyo, en el cuerpo del que está a tu lado, y jamás encajará. Aunque todos tengamos los mismos miembros, cada miembro está hecho y pensado para una cabeza y un cuerpo en específico, y tú, desde tu bautismo fuiste hecho destinado a ser parte del cuerpo de Cristo, y solo siendo parte del cuerpo de Cristo encontrarás tu realización, tu plenitud, tu felicidad, tu paz y tu salvación. Y para ser parte del cuerpo de Cristo, no basta encontrar a Cristo, sino reconocerle como cabeza y someterse en amor y en humildad a sus mandatos, en obediencia perfecta al cumplimiento y ejecución de su santa voluntad. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Mateo.
En este Evangelio, el Señor se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos, o sea, aquellos que aparentemente, ya le habían dado el sí a Dios. Pero un sí muy convenenciero, un sí muy comodino. Un sí muy parecido al que están dando muchos católicos actuales. Los católicos calientabancas, que creen que contemplando el camino, sin andarlo, van a salvarse. Recuerda que Cristo es camino, no asiento, y que Cristo dijo bienaventurados los pies de los que me siguen, nunca dijo, bienaventuradas las sentaderas de los que me contemplan. Y es que estamos viviendo en una época, donde el mundo nos dice, sea católico desde la comodidad de su hogar. Donde queremos un Dios que haga las veces del mago de la lámpara maravillosa y que únicamente se dedique a concedernos deseos, a arreglarnos nuestros problemas y hacernos milagros cada vez que se lo solicitemos, pero que no venga a molestarnos con mandatos tontos, con llamados a trabajar en su viña, con compromisos y responsabilidades, porque no tenemos tiempo. Queremos un Dios al que podamos culpar de todas nuestras maldades y que se quede callado y no se defienda, cubriendo así nuestras imperfecciones, nuestro pecado, nuestro mal y justificándolo en cierta manera. Pero no queremos a un Dios que venga a reinar en nuestras vidas, a un Dios radical, que nos exige definirnos. O fríos o calientes, a un Dios que nos llama al arrepentimiento y a la conversión. No queremos a un Dios que nos compromete y nos responsabiliza no solo con nuestra salvación, sino con la salvación de todos aquellos que nos rodean y que nos invita a trabajar en la extensión del reino de los cielos. No queremos a un Dios al que no podemos manipular o cambiar a nuestro antojo. No queremos a un Dios que nos pide un cambio de vida total y radical, que nos pide una renuncia al pecado, al demonio, a la carne. Queremos, en pocas palabras, convertirnos en dioses de Dios. Queremos un Dios que venga a hacer nuestra voluntad, que siga nuestros pasos. Queremos que Dios nos haga descuentos para alcanzar la salvación. ¿Cómo es posible pedirle a Dios que nos haga descuentos, cuando a Jesucristo su propio Hijo, y a María, Virgen Inmaculada, no les hizo ningún descuento, ni les ahorró el sufrimiento, ni la responsabilidad, ni el compromiso, y en cambio les exigió una obediencia perfecta, para poder a través de ellos entregarnos la salvación? ¿Cómo es posible que queramos que a nosotros por nuestra linda cara nos ponga un elevador para llegar al cielo, porque no queremos subir a las escaleras, porque se nos hace muy difícil, muy pesado? Queremos una salvación barata, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin renuncia, sin luchar. Ante el primer contratiempo nos echamos para atrás. Queremos ser como el primer hijo de la parábola del Evangelio, que creyó que con decir ya voy Señor con eso bastaba. Mucha gente suele decir, al cabo Dios es tan misericordioso que no creo que me vaya a condenar. ¡Ojo! Dios es misericordioso, pero no es alcahuete de nadie. Si tu hijo en la escuela tiene un buen maestro, pero no asiste a clases, no hace la tarea, no estudia, lógicamente el maestro jamás va a poder pasarle de año. ¿Por qué? Precisamente porque es un buen maestro. De igual manera Cristo es un buen maestro, y por lo tanto, no va a salvar a nadie que no obedezca sus mandatos, que no se arrepienta, se convierta y haga vida el Evangelio. La falta del sentido del pecado, es uno de los grandes males de nuestra época y se debe, en parte, a esta incapacidad para entrar dentro de nuestro corazón, hablarnos con la verdad y tomar conciencia y ver que, junto a cosas muy buenas, hay también desobediencia, desamor, infidelidad, menor correspondencia al amor de Dios. Por ello, es importante conocer y escuchar la palabra de Dios para poder hacer un buen examen diario de conciencia en un ambiente de fe y oración, de esperanza y sincera conversión. Este es uno de los medios que nos pueden ayudar a salir de nuestra tibieza. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio.
Libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No basta con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente, mucha gente sigue creyendo, tontamente, que con traer el Señor en la boca, se va a salvar. Aquí queda claramente manifiesta la posición del primer hijo, y de muchos católicos actuales, que llenamos el templo los domingos, los auditorios cuando hay oraciones de sanación, que vamos a peregrinaciones, fiestas patronales, etc. Siempre que se trate de recibir, somos los primeros. Pero cuando se trata de dar, de trabajar, de comprometerse, ahí no solo no somos los últimos, sino que nunca vamos y hasta nos damos el lujo de criticar y juzgar a los que lo hacen. Curiosamente, Cristo en la multiplicación de los panes, tuvo más de 5.000 personas listas para recibir el pan. En cambio, solo tuvo 12 discípulos, listos para seguirle, listos para renunciar a todo por amor a él y al Evangelio. ¿De cuáles somos tú y yo? ¿De los 5.000, que nomás buscamos a Dios para ver si nos multiplica los panes? ¿O somos de los 12, que buscamos a Dios para entregarnos a Él y servirle? Mucha gente me pregunta, cuando leemos esta cita, ¿por qué Dios a estas personas que hacían cosas buenas les dice aléjense de mí? ¿Si hacían cosas buenas? Yo les respondo con el siguiente ejemplo. Una señora que estaba en su casa cocinando, mandó a su hija de 10 años a la tienda a traerle 1 kilo de jitomate. La niña, que era media distraída y aparte no le gustaba mucho el jitomate, fue a la tienda, y le trajo a su mamá 1 kilo de naranjas, 1 kilo de jícamas y 1 kilo de pepino porque le gustaba mucho la fruta, pero el kilo de jitomate no se lo trajo. ¿Qué crees que hizo la mamá cuando llegó la hija sin el kilo de jitomate? ¿Crees que le premió o que le reprendió? Claro. Le reprendió y le dijo, hija, me hiciste perder tiempo y dinero y no me trajiste lo que te pedí. A muchos de nosotros así, nos va a decir nuestro Señor Jesucristo en el fin del mundo. Qué bueno hijo, me trajiste todo lo que te dio la gana, pero jamás te tomaste la molestia de escucharme y de preguntarme yo qué quería. Curiosamente casi siempre lo que Dios nos pide, no es lo que yo tengo pensado darle, como le sucedió al joven rico del Evangelio, que se le hizo que lo que Cristo le pedía iba más allá de lo que él estaba dispuesto a dar, y decidió no escucharle y seguirle dando a Dios lo que él quería. ¿Tú le estás dando a Dios lo que quieres o lo que Dios te pide? Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 3. La gracia que Dios me ha dado, me autoriza a decirles a todos y cada uno de ustedes, que actúen, pero no estorben. Que cada uno actúa sabiamente según la capacidad que Dios le ha entregado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente todos los católicos que decimos sí Señor, pero luego cuando se trata del comprometernos, de responsabilizarnos, nos rajamos. Lo único que hacemos es estorbar y ser piedra de tropiezo para los demás. Recuerdo que un domingo que fui a misa a Atemajac, el sacerdote en su homilía, estaba comentando los avances de las obras de construcción y decía más o menos lo siguiente en su explicación. ¿Se fijan, que había muchas piedras, en el campo de básquetbol? Bueno, pues ya fueron quitadas y el campo de básquet ya se puede usar. ¿Se acuerdan que había mucho escombro en los salones de catequesis? Bueno, ya se quitó el escombro y se limpiaron los salones, ya están listos para utilizarse. ¿Y recuerdan toda la basura y escombro que había en el salón de evangelización? También ya se quitó, dejando el salón listo para utilizarse.
Las únicas piedras, y el único escombro, que todavía no sé cómo quitar, es el de todos aquellos que únicamente vienen a misa los domingos, a sentarse en las bancas, a criticar, a chismear, que no quieren escuchar el llamado de Dios, a comprometerse a trabajar en la extensión del reino. ¿De qué me sirve tener salones de catequesis, y de evangelización, si no hay catequistas, ni evangelizadores, y no hay quien quiera prepararse para serlo? Díganme cómo muevo esas piedras, cómo quito ese escombro. Dejemos de ser estorbos, dejemos de ser piedra de tropiezo, criticones, cizañosos, descontentos. El Señor nos dice que vomita a los tibios, y nos invita a tomar una decisión, o fríos o calientes. O le decimos no a Dios y sí al diablo, o le decimos de una vez por todas no al diablo y sí a Dios, así Dios sabrá con quién realmente cuenta, y no estamos haciéndolo a tener. Mucho ayuda el que no estorba. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 13, versículo 7. Dijo entonces al viñador: Mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala para que está consumiendo la tierra inútilmente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A todos los católicos inútiles que no dan frutos, los van a cortar. Estamos a tiempo. Recuerda que, en esta vida, todo tiene precios y consecuencias. No puedo cobrar un salario, si no trabajo. No puedo recibir un certificado, si no estudio. No puedo obtener la salvación, si no me comprometo con ella. A principios del curso escolar, mi hija, después de asistir la primera semana a la escuela, al ver que le tocó una maestra muy exigente y regañona, llegó muy solemne a mi oficina a hablar conmigo y me dijo lo siguiente: Mamá, cuando te mueras, me vas a heredar todas tus pertenencias. A lo que yo le contesté: Claro, hija, todo lo mío es para ustedes. Entonces la niña muy inteligentemente me dijo: Mamá, si me vas a heredar tu título, ¿para qué voy a la escuela? Mira cómo yo quiero tener la misma profesión que tienes tú. Me heredas tu título y así te ahorras las colegiaturas. Me sonreí, y le dije: Hija, te puedo heredar mi título, pero solo como recuerdo, ya que el precio que yo pagué, tú tienes que pagarlo, para tener tu título. Desgraciadamente en la Iglesia Católica, existen muchos católicos que nomás están agotando la tierra inútilmente, agotando a los sacerdotes, a los evangelizadores, a los catequistas, por no querer comprometerse, por no querer responsabilizarse, por no querer salir de su pereza y comodidad, justificando su incapacidad de dar frutos, criticando, calumniando y juzgando a los que están dando fruto. Católicos que creen que por ser hijos de Dios tienen derecho a recibirlo todo y no sienten la responsabilidad de escuchar la invitación de su Padre a trabajar en la viña, creen que por ser hijos de Dios ya la hicieron, y que con dejar de hacer cosas malas, no importa el dejar de hacer las cosas buenas. En cambio, las prostitutas, los rateros, los asesinos, como ellos no se sienten merecedores de nada, cuando reciben de Dios su perdón y su llamado, se sienten tan agradecidos, que sienten que aún con su vida entera entregada al servicio de Dios, trabajando en la extensión de su reino, apenas se alcanzan a abonar algo, de tanto que le deben a Dios. Un día estaba platicando un servidor, que se sentía él muy santo, con uno que se sabía que era alcohólico y pecador. El servidor santo le decía al pecador: yo trabajo mucho en la evangelización, para ahorrar y guardar bienes en la otra vida, para cuando me toque irme allá. Y el servidor pecador respondió: yo trabajo mucho en la evangelización, pero para ir abonando algo de lo que debo. Te invito a dejar de ser un católico chismoso, criticón, cizañoso, que al juzgar a los que Dios te ha puesto como pastores, o coordinadores, te conviertes en juez de Dios. Deja de ser un católico estorbo, que divide y responde generosamente al llamado que Dios te está haciendo para trabajar en la extensión del reino. Recuerda que trabajar en la viña, no es una opción, es una obligación, de todo aquel que se considere hijo de Dios. Oremos por todos los que han sido invitados a ser enviados, a trabajar en la viña del Señor, para que den una respuesta generosa a su llamado.
Pedimos su oración, por todas las misiones que tenemos en puerta. Sagrados Corazones, Silos, Los Agaves, San José el 15, en especial por la misión en Oakland, para que Dios derrame su Espíritu Santo abundantemente, sobre todos los que vamos a participar de una manera u otra y nos llene de gracia, bendición, amor y sabiduría. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre del Crucero, por Lolita Solís, por los hijos de Silvia, por los hijos de Luisa, por María Bando, por la hija de Lisa, por Eli, por Olga, por Gerardo, por José Yemérita, por Juan Pablo, por Ariel, por Estoyan, por Carlos, por Diego, por Vicky, por Clara, por su bebé, por Mónica hija de Tere, por Betty y José Luis, por mí, por cada uno de nosotros y por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que el Señor Jesús remedie nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa de Radio María USA, para que Cristo Jesús nuestro Señor, nos siga llenando de amor, sabiduría, gracia y bendición a todos los que participamos. Oremos por todos los que cumplen años en este mes de octubre, en especial por nuestras coordinadoras Cristi Guzmán y Ana Lucía Quintero, que cumplen años el 26 de octubre, y por mí que cumplo años Dios mediante el 7 de octubre, para que el Señor Jesús nos siga llenando a todos, de fe, esperanza, amor, sabiduría. Muchas gracias a los grupos que me están haciendo llegar su ramillete espiritual. Aviso importante. A todos los servidores del área de Cocula. El curso de predicadores de San Miguel Cocula, en lugar de realizarse el 31 de octubre, se cambió, primero Dios, para el 21 y 22 de octubre. Recordatorio importante a los servidores de la zona de Jalisco, se les recuerda que este 6 y 7 de octubre Dios mediante, de 4 a 7 de la tarde, tendrá lugar el curso de crecimiento Jesucristo Sanador de mi persona, en el templo de Santa Ana Oblatos, para que no falten. Anuncios importantes. Fechas. Actividades de noviembre y diciembre. 1. 11 de noviembre Retiro Cocula y 12 de noviembre, Envío Cocula. 2. 18 de noviembre Retiro Guadalajara, horario 4 p.m. A 8 p.m, traer camiseta azul. La cooperación para la comida de los enviados será de 40 pesos, favor de entregar su cooperación a su coordinador. 3. 19 de noviembre Envío Guadalajara. De 12 a.m. a 5 p.m. traer camiseta amarilla. 4. 26 de noviembre Retiro y Envío Cuquio. 5. 03 de diciembre Encuentro, horario 10 a 5 p.m. Servidor que no asista, será dado de baja. Servidores camiseta amarilla, coordinadores camiseta roja. Por favor no se les olvide traer su guisado para el encuentro, y su cooperación anual, Dios recompense su generosidad. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Que Dios los bendiga. Carmen Medina.